Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tratar una ciencia que pertenece a la teología, y esta asignatura está clasificado en la doctrina de Jehová. El área de estudios se titula Encuentra a Dios y hallará su poder. Hoy estudiamos la lección 7, que se titula Personas que demostraron tener fe en Dios al obedecer a su ministro. La viuda de Sarepta obtuvo pan para todo el tiempo de hambruna por obedecer el mandato de Elías. Mire, la obediencia le produjo milagro. Cuando nosotros vamos a leer todos estos textos de 1 Reyes, capítulo 17, versos 8 al 16, hallamos esto. Primero, punto A. Necesidad de la mujer viuda. Primeramente, antes de leer los textos, vamos a ver qué necesidad tenía esta mujer. Primeramente, era una mujer viuda, que su marido ya había muerto. Ella tenía que enfrentar, tenía un hijo y no sabía cómo alimentarlo. Encima vino una gran hambruna a la tierra, porque no había lluvia, como vamos a ver. Entonces esta mujer era viuda. No tenía un hombre a su lado que pudiera luchar con ella, trabajar con ella, laborar con ella y ayudarle a conseguir el pan. Esta mujer estaba sola, era una madre soltera. ¿Cuál era su necesidad de esta mujer viuda? Tener alimento para la hambruna, tener alimento para poder pasar los tiempos de hambruna. ¿Qué comer? Vamos a verlo. En 1 Reyes capítulo 17, versos 8 al 10, dice así las Sagradas Escrituras. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, le estaba hablando Dios al profeta Elías y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. La orden de Dios era, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Dice, mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire esa expresión del Señor. Yo he dado, dice, una orden allí a una mujer viuda que te sustente. El Señor le estaba enviando a una mujer viuda, pero esta mujer viuda no tenía dinero, ni tampoco tenía comida. Pero lo maravilloso del Señor es que le dice, yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo el Señor nuestro Dios le envía a esa mujer viuda? Sigamos. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Encuentra a la mujer recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, mujer, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mujer estaba recogiendo leña. Se acerca el profeta. El profeta se acerca porque Dios le había dicho, esa mujer te va a alimentar. El profeta también tenía necesidad de comer, no tenía dónde comer. Él también necesitaba comer. ¿De a dónde voy a comer? Pero el Señor le dijo, vaya, porque esa mujer te va a alimentar. Es algo gracioso, algo extraordinario, ¿no? Como el Señor dice, te va a alimentar esa mujer, cuando esa mujer no tenía. Esa mujer a la justa tenía un poquito de aceite, un poco de harina, y iba a cocinar eso, se iba a preparar un pan, y dice ella, iba a comer ese bocado, iba a esperar a morir. Si podemos observar allí, realmente, ¿qué había pasado? Había pasado que el profeta Elías, anteriormente, antes de este hecho, el profeta Elías se había acercado al rey Acab y le había dicho, rey Acab,
por cuanto tú estás actuando mal y estás haciendo perder al pueblo, he aquí algunos años no va a llover. Por mi palabra no vendrá la lluvia, y por mi palabra vendrá la lluvia. Ahora bien, entonces efectivamente cesó la lluvia, y al cesar la lluvia se escaseó el pan, se escaseó los alimentos, porque sin lluvia no hay cosecha, sin lluvia no hay producción, sin lluvia no hay alimento, sin lluvia no hay harina, sin lluvia no hay productos para poder comer. Entonces comenzó a haber una escasez, hambre, y también escasez de agua. Habían dos cosas: escasez de agua y también hambre. Entonces, ¿qué hizo? Lo primero que hizo el Señor es mandarle a Elías: tú ve hacia el monte, y ahí en el monte yo voy a enviar cuervos que te alimenten. Y desde ahí, en el arroyo que hay, tú vas a beber del arroyo, porque quedaba un poco de agua en lo alto. De ese arroyo vas a beber, y yo voy a mandar cuervos que te alimenten. Una de las formas de alimentarlo que Dios utilizó. Primera de Reyes capítulo 17, verso 1 al 7, nos dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al Acab, ahí le está diciendo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, sino cuando yo lo diga. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El Señor le estaba enviando al siervo para que ahí se esconda y para que ahí pueda morar. Dice, verso 4, beberás del arroyo. Ahí le está diciendo cómo iba a beber, de qué agua iba a beber, porque ya estaba escaseando el agua. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos, que te den allí de comer. Mire, he mandado a los cuervos. ¿Qué significa eso? Que el Señor nuestro Dios manda y ordena, y los cuervos entienden, los cuervos comprenden, los cuervos ejecutan el mandamiento de Dios, los cuervos obedecen el mandamiento de Dios. Los animales no son seres irracionales como piensan otros, no, los animales son seres que piensan, entienden, comprenden, conocen y saben quién es Jehová, y saben oír la voz de Jehová, y ellos también ejecutan los mandatos de Dios. La única diferencia entre ellos y nosotros es el lenguaje. El tipo de lenguaje que ellos usan no lo usamos nosotros, y por esa razón no nos comprendemos. Pero ellos piensan de la misma manera. Ellos, cuando estudiamos el libro de las maravillas de Dios, ahí usted puede ver que los animales tienen cuerpo, espíritu y alma. Ellos tienen conciencia y saben quién es Jehová. Porque tienen conciencia es que ellos cantan y le alaban. Porque tienen conciencia, ellos le obedecen. Porque ellos saben que Jehová nuestro Dios es su creador. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso nosotros lo conocemos porque Dios nuestro Señor nos revela. Esa es la ciencia del conocimiento en cuanto a la zoología, en cuanto también a la ornitología, que es del estudio de las aves. Por eso es que mejor es que lo que estudian zoología en las universidades es estudiar en las Sagradas Escrituras, porque nosotros conocemos cómo actúan las aves y los animales. Ahora bien, nos dice el Señor: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo le he ordenado, le he dicho que los cuervos te den de comer. Y mire lo que sucede. Sigue diciendo la Sagrada Escritura: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Él obedeció, el profeta obedeció, el siervo de Dios obedeció y se fue al lugar exacto donde Jehová le dijo.
Él no dijo, bueno, el Señor me ha dicho que vaya para allá, pero yo quiero irme para allá. No, el Señor me dijo para allá, pero yo quiero irme para allá porque me parece acá que ese lugar es más bonito. Me parece a mí que ese lugar es mejor. No es lo que le parezca a usted, es lo que diga Jehová. Si Jehová te dice, ve a la izquierda, a la derecha, al monte, al valle, al desierto. Tenemos que aprender a ser obedientes a lo que Dios te habla. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos habla, entonces Dios va a actuar y va a saber que realmente eres obediente. Porque Dios camina con los obedientes, no camina con los desobedientes. Dios no puede caminar con aquel que quiere cuestionarlo o que quiere también poner sus opiniones, su parecer. No, pero a mí me parece, Señor, de acá, me parece en este lugar. No es lo que te parezca, es que tienes que obedecer lo que el Señor te diga. Tienes que aprender que Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y tú tienes que aprender a sujetarte, a obedecer, porque la obediencia te va a traer bendiciones. Muchas veces estamos formados a querer hacer lo que uno quiere en la casa. No, yo quiero que, hijo, va a comprar pan, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué no mandas a Pepe, papá? ¿Y por qué yo tengo que ir siempre para comprar pan? Hijo, pero tú cambia el bebé, pero ¿por qué yo? ¿Y no, por qué no cambia Marta? ¿Y por qué María no cambia? Siempre estamos cuestionando, desobedeciendo. En la iglesia, aquí en la iglesia hemos venido a aprender cualidades importantes y una de las cualidades es obediencia. Si usted obedece a Dios, va a obedecer a su padre en su casa, va a obedecer a su madre en su casa. Y si usted es obediente a su padre, sus hijos serán obedientes a usted también. Y le van a dar paz, y le van a dar tranquilidad, y va a tener felicidad. Gloria sea su nombre. Amén. La obediencia es importante. Mire, dice, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él hizo así, conforme a la palabra. El Señor le dijo que él se fuera a Querit, junto al arroyo de Querit. Junto al arroyo de Querit se fue. Él no se fue a otro lugar. Y cuando él obedeció, ¿qué pasó? Dice la escritura, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Tenía pan, tenía carne y bebía del arroyo. Bebía agua cristalina. Amén. Agua cristalina. Es como agua de San Mateo. Mejor que el agua, ¿verdad? De San Mateo. Así. Agua cristalina bebía. Y también tenía ahí churrasco, tenía ahí, ¿verdad? Para hacerse un lomo saltado, para hacerse ahí una parrilla. El Señor tiene sus propios medios para alimentar a su pueblo. Gloria a Dios. El problema de una persona es que muchas veces estamos llenos de negativismo. No puede ser, no creo, no puede ser, no creo, no creo que pueda pasar esto. Y siempre estamos como no. Y ese es el problema del ser humano, que muchas veces nosotros no aceptamos la obra, los milagros de Dios. Y a veces cuando dice, oye, está subiendo el petróleo, hoy está subiendo el gas, ay, ¿qué será nuestra vida? Se está escaseando los alimentos, no hay agua allá, no hay agua en otro lugar, ahora ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir nosotros, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de mi nieto? Y se preocupan por la hambruna. Hermano, mire, ahí había hambruna, pero Dios tiene sus reservas y sus medios para poder alimentar a su pueblo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque el mundo escasee, aunque haya falta de escasez de alimento, aunque no haya alimento para el mundo, siempre habrá alimento para aquel que cree, para los hijos del Señor, porque el Padre vela por ti. El Padre sabe las necesidades que tú tienes y Él no te va a dejar faltar. Oye, doctor, ¿ahora qué será de mí? Me han botado del trabajo, no tengo trabajo. Ay, no tengo el negocio, me han robado, ¿qué será de mí? ¿De qué voy a comer?
¿De qué te preocupas? Tú no estás solo en el mundo, tú tienes Jehová tu Dios. Y si Dios pudo usar a esos cuervos para alimentar a Elías, ¿cuánto más el Señor no puede usar distintos animales para alimentarte? Amén. Como yo decía, cuando estaba yo en el mundo, yo tenía un gato y a veces no teníamos para comer. Recuerdo un día que no tenía para comer, hasta que un día vi que mi gato estaba arrastrando una bolsa. Ese día no teníamos para comer, porque nosotros vivíamos de mucha necesidad. Y entonces mi madre, recuerdo que mi madre, yo todavía era pequeño, tendría cerca de 10 años, y mi madre me dijo, mira, me dice, díganos lo que está trayendo este gato. Está trayendo basura este gato a la casa. Entonces fue él, le dijo, gato, fuera. Y el gato ya había traído una bolsa a la casa y entró. Cuando el gato se hizo un costado, mi mamá abrió la bolsa. No era basura, era un pollo entero. Un pollo entero. Miró, digo, mira, el gato. Y justo no teníamos para comer. Ese día comimos, hermano, un riquísimo pollo. Otro día no teníamos para comer y vuelta el gato trajo. Y ese día también trajo pollo. Desde ahí comenzamos a quererlo al gatito. Pero lo cierto es que Dios va a usar de un medio o otro medio. El Señor va a usar para alimentarte. Él no va a dejar que tú pases necesidad, porque tu Señor, tu Dios está contigo. Él es tu proveedor, Él es tu salvador, Él es el quien te provee. Recuérdalo bien, amén. Gloria sea su nombre. Mire, ahí podemos ver en la imagen, vemos cuervos que le están trayendo carne. Otro cuervo le traía pan. Otro cuervo le traía carne. Lo traían, venía Elías, los espantaba y ellos dejaban su carne y dejaban su pan. Y él podía comer. Es que el Señor tiene sus medios para poder alimentarte. Amén. Nunca dudes, nunca tengas temor de que viene una hambruna. No te preocupes. Porque el Señor nuestro Dios es tu proveedor. Amén. En los momentos más difíciles, ¿cuántos de ustedes pueden testificar? Yo sé que muchos de ustedes pueden testificar que en el momento que usted no tenía para comer, ese día que usted no tenía para comer, ese día que no había algo para poder llevarlo a la olla, ese día que no sabía usted cómo hacer, ese día vinieron, Dios usó una persona o alguien, o usted se encontró, pasó lo que debía pasar, un milagro de Dios, pero ese día usted comió mejor que otros días. Gloria a Dios. Amén. Ahora, el Señor estaba usando otro medio para alimentarlo. Y un medio para alimentarlo era a través de una viuda. Ya los cuervos habían cumplido su función, pero ahora Dios estaba buscando otro medio. Y Dios le dijo, ahora Elías, ve, busca una viuda y ella te va a dar de comer. Cómo una viuda le podía dar de comer. Lo maravilloso que podemos ver en este texto sagrado, 1 Reyes 17:9. Mire lo que dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón. En la segunda orden, mora allí, y mora allí. He aquí, yo he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado una orden. Dios lo habría hablado por visiones, lo habría hablado por visiones, por éxtasis, por sueños. Le había hablado el Señor por palabras audibles. Yo he dado una orden, dijo el Señor. Mire, le había dado una orden. Recordamos 1 Reyes 17:10. ¿Qué le había dicho el Señor? Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El siervo le dijo, mujer, le dijo a la viuda que estaba recogiendo su leña, tráeme un poco de agua para que yo beba. Traer un poco de agua ya era difícil ya. Era difícil porque no había agua, no había ríos. Era difícil porque ¿cómo podía encontrar ella agua cuando no había lluvia? Quizás ella
de lo poco que tenía. Era difícil ese pedido, pero ella se fue. Vemos en el verso 11, y yendo ella para traérsela. Si usted se da cuenta, ella no era una mujer desobediente al siervo. No le dijo, pero ¿por qué me mandas agua? ¿Por qué no te buscas tú mismo agua? Tú eres un hombre, tú eres hombre, tú puedes buscarte agua. Y en cambio yo, mujer, a la justa me he encontrado un poco de agua para mí. Ella no le dijo eso. Cuando le dijo, tráeme un poco de agua, te ruego que me traigas. ¿Cómo le habló él? Te ruego que me traigas. Siempre con ese respeto, con ese cariño, así como debe hablar todo pastor a su ministro, ¿no? Como debe hablar todo pastor a sus miembros. Por favor, hermanito, hermanita, siempre la expresión es muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera siempre haya diferencia, como un padre a un hijo o a una hija. Asimismo también le dijo, te ruego por favor que me traigas agua. Y entonces ella se fue a traer. Luego, mientras ella se estaba yendo, dice, yendo ella para traérsela. Mire cómo ella obedece. Se estaba yendo a traer el agua. Él le vuelve a llamar y le dice hacia la mujer, le dice, te ruego, nuevamente le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cuando ella se está yendo, al voltear y escucha que le traiga un bocado de pan, entonces la mujer comienza a tener temor. Comienza a tener temor porque ya eso era lo último que tenía. Y mire lo que dice. Ella le respondió, le dice al siervo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo iba a preparar para mí y para mi hijito, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque es lo último que me queda. Lo último que me queda, solamente tengo eso en la tinaja. Como el Señor le había enviado a Elías, a su profeta, para que ella le dé de comer si ella no tenía. ¿Cómo le había enviado hacia ella? ¿Cuál era la razón? ¿Dónde estaba el misterio? ¿Por qué el Señor le envía para que le dé de comer a una mujer que no tenía? Que solamente tenía lo único y luego después esperaba la muerte. Elías le dijo, cuando le dijo eso, el profeta le dijo, no tengas temor, no tengas temor. ¿Por qué? Porque el temor realmente va a llevar a que esta persona efectivamente se muera. No tengas temor. El temor es uno de los medios del cual el diablo se vale para poder traerte hambre, para traerte enfermedades, para traerte pobreza, para traerte desgracia. El diablo se vale del temor, porque tú a través del temor atraes el mal. Tienes que quitar el temor de tu vida. No pienses que te vas a morir. Oye, pero no tengo cómo pagar esta deuda. No pienses que no vas a tener para poder pagar la deuda. Sí vas a poder pagar tu deuda, porque Jehová nuestro Dios lo primero que quiere es que no tengas miedo. Pero mi padre se va a morir. No tengas temor, tu padre no se va a morir. Quita el temor. Amén. Y sigue diciendo, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Como dijiste que ibas a preparar, prepáralo. Prepáralo. Mire lo que le dice. Pero hazme a mí primero. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Primero prepárame para mí y me la vas a traer. Y después vas a hacer para ti y luego para tu hijo. Cuando nosotros miramos esta expresión, quizás uno pueda pensar de una manera natural, cualquier persona inconversa puede
pensar, pero ¿cómo el profeta prefirió para él antes que para una mujer y su niño? El profeta como hombre debía esperar, porque el profeta como hombre debía esperar, ya que él era hombre. En cambio, la mujer y el niño eran más débiles todavía. Pero aquí hay un secreto del Señor, nuestro Dios. Amén. ¿Cuál es el secreto? Cuando el Señor, cuando le dijo, ve, hazme una torta, le estaba diciendo, cuando decía, ve, hazme una torta primero a mí, ya que el ministro representa a Dios. Cuando tú das primero a Dios en tu necesidad, Dios va a bendecirte luego para ti. Cuando tú das primero al Señor y pones al Señor primero en tu necesidad, luego Dios va a sobreabundarte para ti. Pero cuando nosotros vemos mezquinamente, no, yo en lo último no puedo darte, Señor, no puedo darte, Señor. Cuando muchas veces cerramos la mano para Dios, Dios no tiene la forma como poder bendecirte. Pero cuando tú primero abres tus manos al Señor, entonces Dios va a bendecirte, va a sobreabundarte. Amén. Es importante que nosotros podamos ponerle a Dios en primer lugar. Porque si tú pones a Dios en primer lugar, estás demostrando que le amas. Estás demostrando que le temes. Estás demostrando que le honras. Estás demostrando que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores en tu vida. Cuando tú le das a Dios el primer lugar, entonces estás demostrando tu gran corazón y tu gran obediencia al Señor. Esta mujer había recibido una orden, pero esa orden era un sentir que ella tendría en el corazón. Dios pondría el sentir. No es necesario haber oído, escuche bien esto, no necesariamente haber oído una voz, dale de alimentar a mi siervo. No necesariamente haber tenido un sueño donde Él le alimenta a un siervo. No solamente debe haber tenido un éxtasis o una visión. No. Basta que Dios ponga en el corazón de la persona, le puso en el corazón de la viuda, tengo que dar al siervo. Porque Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en ti el querer. Voy a ayudar al siervo, voy a dar al siervo. Ese querer lo pone Dios. Como dice en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 13, nos dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es lo que tuvo la viuda. La viuda tenía un corazón muy grande. La viuda tenía un corazón muy generoso. La viuda no tenía, pero aún de lo que no tenía, ella comenzó a separar para el Señor. Primero para el siervo y después para mí. Es así como Dios obra. Ese es el medio a través del cual Dios comienza a obrar los milagros. Por eso es importante que usted que me oye a través de la radio o usted que me ve a través de la televisión, sea quien sea que eras miembro de cualquier iglesia, siempre sustenta a tu pastor, ayuda a tu pastor. Y si el siervo, cuando usted va a servir algo y le visita, primero dale al pastor, porque al darle primero al pastor le estás dando primero a Dios, porque a Él le representa. Punto C, la obediencia de la mujer. Le dijo, el siervo le dijo a la mujer, prepárame a mí primero. ¿Y qué hizo la mujer? Vamos a verlo. Punto C, la obediencia de la mujer. Le preparó un bocado de pan primero al siervo. Mire, tal como él le dijo, primero prepárame para mí. Dice así el texto sagrado. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías.
Y comió él y ella y su casa muchos días. Y ella fue, dice, y ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue e hizo y le trajo primero el pan. Primero voy a darle a él. Efectivamente lo hizo y luego ella preparó para ella, para su hijo, y la harina sobreabundó y el aceite sobreabundó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos, entonces los milagros se producen. Los milagros se producen. Aunque el ministro estaba pidiendo algo de repente irrazonable e ilógico para un entendimiento, pero sin embargo eso es fe. La fe es ilógica, la fe es irrazonable. No pienses entender la fe con la razón. La fe no se entiende con la razón. La fe solo se obedece. La fe no debe razonar. Oye, está bien, pero no es razonable. Esto no va a suceder, esto no va a acontecer. No, porque la fe es irrazonable. La fe no es lógica. La fe se obedece y entonces Dios comienza a obrar en milagros. Gloria a Dios. Es como cuando Josué iba a enfrentar a Jericó y Dios le dijo: da 7 vueltas. Y le dijo a sus generales: dice el Señor que dé 7 vueltas. ¿Quién no se iba a reír ante esa expresión? Como dando 7 vueltas se va a caer los muros. Eso es ilógico, es irrazonable. Tratar de entender que por 7 vueltas se va a caer los muros, eso es imposible. Es un pensamiento natural. Por eso te digo que la fe es ilógica, es irrazonable, no lo vas a entender. Solo tienes que obedecer. La obediencia te trae milagros. La obediencia a la voz del ministro. El ministro le dijo: mujer, tú me dices que tienes un bocado para comer tú a las justas y tu hijo, pero yo te digo, primero dame a mí. Era algo ilógico. ¿Cómo te voy a dar primero a ti y luego después para mí? No me va a sobrar nada. Primero hazme para mí. El mandato, la expresión que era ilógica e irrazonable, pero ella fue y obedeció. ¿Por qué? Porque ella sabía que lo que decía el siervo, Dios hablaba a través del siervo. Ella sabía que Dios podía bendecirlo a través del siervo, y así sucedió. Es que los milagros vienen cuando usted aprende a obedecer. Amén. Los milagros ocurren cuando usted aprende a obedecer. Todos los milagros que usted va a ver son ilógicos e irrazonables. En una oportunidad le dijo Eliseo a un leproso, cuando este general leproso le dijo: quiero que ores por mí. Y él le mandó a decir con su siervo: dile que se bañe 7 veces. Como bañándose 7 veces se le va a ir la lepra. El río del Jordán no era un río milagroso, no es un río milagroso. No hay milagro en el río Jordán. El milagro está en obedecer al siervo. Si el siervo te dice: ve, báñate, ten por cierto que ese día tú te vas a sanar, ese día te vas a limpiar. ¿Por qué? Porque así lo dijo el siervo de Dios. ¿Y quién es el siervo de Dios? Lo que pasa es que lo que dice el siervo de Dios, Dios te está hablando a través de la boca de ese siervo. Si eres obediente, todos los milagros van a ocurrir. Escucha esto que te digo el día de hoy. Aunque el ministro te pida algo ilógico e irrazonable, aunque no lo entiendas, obedécelo. Cree en el ministro y el milagro ocurrirá y la obra sucederá.
Un día Jesús, cuando quiso sanar a un ciego que le dijo, sáname, él escupió en tierra e hizo, con su escupe hizo un lodito, un lodo. Sacó un barrito con su escupe que él hizo en la tierra, sacó un lodo y le puso en los ojos un poco de lodo y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, lávate y tú vas a ver. Él se fue, se lavó y cuando salió, efectivamente comenzó a ver. Las cosas ilógicas e irrazonables se convierten en milagros cuando solo aprendes a obedecer al pie de la letra de la voz de tu pastor, de la voz de tu ministro. Lo que él te diga, obedécelo. Si tú lo obedeces, vas a prosperar, porque Dios bendice el corazón obediente. Gloria a Dios. Obedecer es obrar. Obedecer es obrar, hacer, ejecutar. Y por tanto es perfeccionar la fe. Tú quieres que tu fe sea perfecta, tienes que añadirle la obediencia. ¿Tú crees en Dios? Sí, creo. ¿Crees que te va a sanar? Sí, creo. Muy bien, perfecciona eso a través de la obediencia. Si te dicen algo, hazlo, ejecútalo. Y entonces vas a ver la gloria del Señor, la gloria de Dios. Amén. La gloria del Señor. Hay muchas formas. Dios no te sana de un medio a otro medio. Por eso algunas personas decían, doctor, y Dios no puede sanar a través de esto, y Dios no sana a través de esto. Hijo mío, Dios te sana a través de todas las cosas, de lo que diga tu ministro. ¿Cuántas sanidades hay? Cuando muchas veces, recuerdo alguna oportunidad, había un hermano que decía, pastor, estoy muy mal. Y le dije, por favor, porque estoy preocupado porque mi hijo está enfermo, está en el cerro. Y yo estaba cansado de una campaña que habíamos hecho y me dolía la pierna. Y me dice, ¿dónde está tu casa? De acá, de este cerro al otro cerrito, pastor. Aleluya, dije. Y yo estaba ya con las piernas. ¿Tú sabes que Dios te sana a través de la prenda ministerial? Sí, pastor. Le di mi prenda ministerial, él se lo llevó, lo puso en su hijo, y su hijo, que estaba con fiebre, se sanó. Dios, otro día vino un hermano, me dice, pastor, estoy muy mal, no sé qué puedo hacer, pastor, no me sano. Escucha bien lo que te voy a decir. Ve, sube ese cerro, ayuna 3 días y tú te vas a sanar. Amén, pastor. Él se fue, efectivamente, luego después él se sanó. Es que el hecho no es cuál es el instrumento, cuál es el medio. Pueden ser miles de formas. Lo importante es la obediencia a través de lo que Dios te habla. Vemos ahí, el siervo le dijo, prepárame primero para mí. Ella preparó primero para él y se efectuó el milagro. Es que así se producen los milagros. Es la obediencia, porque en la obediencia viene la gracia de Dios. Gloria a Dios. Sigamos. Si una persona dice tener fe a la palabra de Dios, oiga bien esto, si una persona dice tener fe a la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que por fe, pero no obedece a la palabra del ministro a través del cual le habla Jehová, en realidad no obedece a Dios. Si tú no obedeces al ministro, no obedeces a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, si el ministro te dice, oye hijo, vas a hacer esto, y tú no lo haces, tú estás desobedeciendo a Dios. Por eso luego después no producen los milagros, porque no hace lo que te está mandando a hacer. Tienes que obedecer a lo que te manda. Sigamos. También vemos el que obedece a la palabra del ministro, en verdad obedece a la palabra de Dios, porque el ministro no habla palabra suya, sino lo que Jehová le ha dicho. Lo que Jehová pone en el corazón, dile esto, haz de esta manera.
Amén. Entonces se efectúan los milagros, se efectúan las obras. En una oportunidad había un hermano que había crecido en fe y se acerca y me dice: mi apóstol, doctor, tengo mi hijo que está enfermo, pero yo lo único que le pido, doctor, dime la palabra que se va a sanar y se acabó. Solo dime la palabra. ¿Tú lo crees? Sí, pastor, yo sé que si tú me dices que se va a sanar, yo voy a ir y voy a encontrar a mi hijo sano. Está bien, hijo, en el nombre de Jehová, ve y tu hijo va a estar sano. Yo vi como este hombre tuvo esa fe y al otro día lo veo y me dice: mi apóstol, tal como usted me dijo, así fue. Es que Dios obra a través de la palabra. Cuando una persona comienza a crecer en fe, amén. Cuando una persona comienza a crecer en fe, Dios comienza a obrar. Sigamos. Quien diga que tiene fe a la palabra del ministro, pero no le obedece, demuestra que no cree en Dios. Para que una fe sea completa, esta debe ir acompañado de la obediencia. Si dices tener fe, tienes que acompañarlo de la obediencia. Por eso dice también en Santiago 2:22, nos habla el Señor: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfecciona. ¿Cuántos quieren tener una fe perfecta? Esa perfección se logra por las obras. ¿Qué son las obras? Lo que te mandan a hacer, lo que vas a hacer, lo que vas a ejecutar. Eso es obra. Obras es cuando tú obedeces algo que te dicen, entonces te va bien. Se perfecciona la fe a través de las obras. La persona que diga tener fe en la palabra del ministro, pero no lo obedece, esa fe está muerta y no viva. La persona que diga tener fe, yo tengo fe en la palabra del ministro, pero no la obedece, esa fe está muerta. No solamente es yo creo en la palabra, yo creo lo que dice, no, tienes que ejecutarlo, obedecerlo. Santiago capítulo 2 verso 26 también dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si tú dices tener fe, pero no obedeces a la palabra del ministro, entonces no va a pasar nada. Tu fe se muere, tu fe está muerta, porque la fe tiene que estar acompañada con las obras. Las obras son las acciones, lo que te mandan a hacer. Tú tienes que obrar, tener fe, pero obedecer, obrar, actuar, ejecutar lo que se te está mandando. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces la fe tiene vida. Igualmente la viuda demostró que su fe estaba viva. ¿Cómo demostró que estaba viva? Al obedecer al ministro. Punto D. El pedido obtenido por obedecer. ¿Qué obtuvo la mujer viuda? Tuvo harina y aceite todo el tiempo de la hambruna. Dice así la Sagrada Escritura. Mira lo que dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Jehová había dicho, ¿por quién? ¿Por quién había dicho Jehová? Jehová había dicho por el ministro. Jehová había dicho por el pastor. Jehová había dicho por el anciano. Jehová había dicho por el presbítero. Jehová había dicho a través del obispo. Jehová había dicho a través del siervo. Jehová siempre habla a través del siervo. Lo que Dios hable a través del siervo, obedécelo. Porque al obedecer al ministro, estás obedeciendo a Dios. Gloria a Dios. Y el pan no escaseó, ni el aceite tampoco. Amén. Y había sobreabundancia de pan y abundancia de aceite, hasta que se terminó la hambruna. Todo aquel que es obediente del Señor nuestro Dios lo va a bendecir, y nunca va a faltar el pan en la mesa ni el aceite en su casa.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. La fe verdadera se demuestra obedeciendo u obrando. La fe verdadera se demuestra obrando, obedeciendo. Amén. Tienes que obrar, tienes que obedecer. Así se demuestra. Quien dice tener fe debe obrar. Quien dice tener fe debe obrar. Quien dice yo tengo fe, obedece, hijo, obedece. Amén, obedece. Tienes que aprender a obedecer. Quien dice tener fe debe obedecer. Quien dice tener fe debe sentirlo. El que no siente no tiene fe. Amén. Escuche esto. Muchas veces he aconsejado a tantas personas, pero hay personas que no obedecen. Y luego después también los he visto venir y luego me dicen: doctor, ¿por qué no te obedecí? ¿Por qué no te escuché? Perdóname, pastor. Si te hubiera escuchado no hubiera sido así. Perdóname. Y lloran por no haber obedecido. Hijita, si un pastor, tus pastores te dicen no hagas esto, no lo hagas. Haz así, hazlo así. Aprende a obedecer. La obediencia te va a llevar a una bendición, a que prosperes, a que te vaya bien. Amén. Te vaya bien. Tienes que aprender a obedecer. Si no, ¿para qué te acercas al ministro? ¿Para qué te acercas? ¿Para escuchar nada más? ¿Usted cree que un ministro es como un consejero matrimonial, es un psicólogo o es un psiquiatra? No, el ministro es más que psiquiatra y más que psicólogo. El ministro es el representante visible del Dios invisible. Escucha a tu pastor. Al escuchar a tu pastor, estás escuchando a Jehová tu Dios. Y al escuchar a Jehová tu Dios, obedece y te va a ir bien en todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Si tú estás mal, óigalo bien. Si tú estás mal y el pastor te dice: hermano, ven que voy a poner la mano sobre ti para que te sanes, tú créelo. No cuestiones. No, pero ¿cómo me voy a sanar? Que tan solo me pongan la mano, así me voy a sanar. No, pero yo tengo males acá. El pastor lo que te diga, obedécelo. Amén. Si el pastor dice voy a ungirte con aceite, créelo, recibe, obedece y te vas a sanar. Amén. Aunque las cosas parezcan muchas veces irrazonables, pero Dios va a sanarte, va a restaurarte. Amén. Termino diciendo igualmente, el que dice tener fe, siéntelo. Si el pastor te dice: hermana, yo veo sobre ti el fuego del Espíritu, si tú crees, entonces vas a sentirlo. Entonces vas a sentir encima tuyo ese fuego que efectivamente tú no ves, pero el ministro lo está viendo. Y si el ministro te dice, ten por seguro que ese fuego de Dios está sobre ti, y comienza a arder sobre todo tu cuerpo, y ese fuego es el que te sana, ese fuego es el que te renueva. Tienes que aprender a obedecer, a sentir. La obediencia es sentir. Cuando te dice el Señor dice que tú estás recibiendo el don de sabiduría, créelo, recíbelo, porque lo que te dice el ministro, lo que sale de la boca de tu pastor, así es, porque Dios usa sus labios para llegar a tu vida. ¿Cómo Dios va a hablarte
que Él te está derramando el don de sanidad o el don de milagro o el don de sabiduría. Si no obedeces a la palabra de tu ministro, Dios está obrando a través de la boca de tu ministro para decirte: Dios te está dando sabiduría. Pues créelo, recíbelo. Si tú dices: no creo que reciba el don de sabiduría, nunca vas a recibir nada, porque estás siempre contradiciendo a Dios. Tienes que aprender. Si el ministro me dijo esto para mí es una ley, es un decreto, es un estatuto que viene del cielo. Dios está tomando la boca del siervo para hablarme a mí. Dios ha tomado la boca del siervo para revelarme a mí. Si el pastor me ha dicho: en este momento Dios te ha sanado, estoy seguro que Dios me ha sanado. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando que Él me ha sanado. Dios está usando la boca del siervo para decretar sanidad a mi vida, y yo lo creo, y yo estoy sano. Eso se llama creer y obrar.